alineados con la enseñanza de nuestro Padre Celestial. La Biblia es un testimonio del testimonio de Dios, y Dios es fiel para contestar a lo que ha dicho. ¿Pero qué? Él contesta lo que ha dicho, pero dice, si permaneces, y dice ahí mismo, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que pedís y lo será hecho. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Vio? Entonces ahí está claro, nos está diciendo. Si permanecemos en él. O sea que en otras palabras, si permanecemos, porque es que la escritura es clara, nos dice, ninguna rama descajada del árbol puede dar fruto en sí mismo. Por eso dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Pero si permanecemos en él, en Jesucristo, entonces, si permanezco, entonces pedir todo lo que yo quiera. No puedo pedir las cosas si no estoy permaneciendo en él. Amén. Oh, alguien tiene que... Yo quiero que entienda, hermano. Usted quiere muchas cosas, permanezca en Dios. Amen. Usted quiere muchas cosas, obedézcale a Dios. Usted quiere muchas cosas, mire, hay personas que Dios está a punto de derramar su gracia, pero como se cansaron de hacer el bien en ellos mismos, porque no en las personas, sino en ellos mismos, entonces después tienen que volver a empezar de nuevo sin Dios, porque vuelven a volver, porque mire lo que empieza de nuevo desde cero, y entonces como ya ha quedado un camino bien trazado, vuelve y cae para atrás y se le hace más duro. Entonces va a decir, wow, es más duro para mí, entonces volver a empezar, pues yo voy a empezar de nuevo con el hombre y no con Dios. Así es la cosa. Entonces, si permanecemos en Dios, entonces no nos cansamos, porque es parte de mi proceso, del proceso y mi asignación que tengo en este llamado. O sea, todos no entienden mucho estas cosas, muchos no entienden porque ya están cansados. Han puesto su mirada en otro lado. Ya están cansados de hacer esto. Es más, haga de cuenta, como piensan, y mire, y las cosas son reveladas, porque a veces Dios nos revela y Dios nos usa a nosotros para procesar a personas. O las personas nos procesan a nosotros. Una de las cosas que yo le digo a mi esposa y hermana y pastora Evelyn, le digo, mami, todo el que llega, si no podemos con esto, no podemos con los demás que vengan llegando. Entonces, esta es parte de nuestra prueba, y tenemos que pedirle al Señor, más que todo, paz y perseverancia para perseverar en este llamado, porque este es un llamado que tenemos que perseverar. Y tenemos que seguir sembrando en nosotros mismos. Aunque a veces el ser humano no le parezca. ¿Vio? Entonces, si permanece en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, cuando perseveramos, Dios, vamos, Señor, empezamos a pedirle cosas, no cosas que ya tenemos, porque las cosas se van ganando cuando pedimos como, Señor, tenemos perseverancia por esta persona. Señor, ayúdame a tener paciencia por esto. Señor, a tener pasión para yo a veces mis pensamientos, mis labios, no llegar y confrontar en una forma que voy a hacer el mal a otra persona. Y así sucesivamente. Entonces empezamos a pedirle a Dios en esas cosas, y Dios empieza a complacernos. Empieza a revelarnos cosas, y nosotros vamos sabiendo cómo trabajar con las personas, porque le estamos pidiendo, porque estamos permaneciendo en Él. Como permanezco en Él y la palabra permanece en mí, entonces yo pido las cosas para poder yo empezar a fluir en la asignación que Dios me ha dado. Es una asignación, tu llamado es una asignación. Tu llamado es único, cada soldado tiene una asignación. Usted ve cuando a los soldados, usted le toca pasar guardia, usted esto, y le dan cada uno un guardia una asignación. Entonces, toda una asignación, y tiene que estar en su asignación un equipo juntos, together, para que todas cosas puedan fluir. Todos tenemos una asignación, vamos, hermano. Y si usted fue ahí en su asignación, y si permanece en Dios, Dios es fiel a usted. Pero tiene que ser fiel a Dios. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Sí, Señor. Padre, el enemigo es experto para arrancar lo que antes te apasionaba, ya no lo es. Efesios 6:11 nos dice, eres, Señor. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra los desanchas del diablo. Mira, hermano, los seguidores de Cristo deben estar preparados para luchar contra las
artimañas del diablo. Dios es fuerte y quiere que nosotros seamos fuertes. La Escritura enseña que debemos ponernos toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Vuelvo y repito, Efesios 6:11. Vestido de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Vea, toda la armadura. O sea que si estamos como dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de él nada podemos hacer. ¿Vio? Entonces llevamos fruto en nuestras acciones. Llevamos fruto cuando nos vengan a decir algo que parece que es bueno y queremos complacer y vemos que no viene siendo bueno para nosotros. Porque tenemos una asignación. Miren, después que usted viene a los pies de Cristo, ya no vive usted, sino que Cristo vive en usted. Y hay una asignación para todo. Una de las cosas que yo he fluido y tratar de en la familia, ser la cabeza del hogar y penetrarle que primero es Dios sobre todas las cosas, segundo es Dios sobre todas las cosas, y va a haber tiempo para todas las demás cosas. Pero cuando cogemos una rutina que todo el tiempo es primero allá y después Dios, entonces póngale cuidado a eso. Porque se está separando sin darse cuenta. Y el enemigo usa mucho artimaña. Y usted y yo tenemos que estar firmes con toda la armadura de Dios. Porque Dios no descansa. Jesús decía, mi Padre no descansa. Él sigue trabajando. Y tanto usted como un soldado tiene que seguir trabajando. Aunque no le parezca. Porque esto es lo que usted escogió. ¿Por qué? Porque usted aceptó el llamado de nuestro Padre a Jesús. O sea que aquí ya no hay más vuelta atrás. Y el que quiera ir atrás, pues queda en el engaño y a merced del diablo, el padre más mentiroso que existe aquí en la tierra. Dice la Escritura que es el padre de la mentira. Sí, Señor. Pero nosotros somos hijos del Padre de la De verdad. la verdad, sí, Señor. Quiero que entienda eso, hermano. O sea que Jesús usa una metáfora para explicar que así como una rama no puede producir fruto por sí sola, nosotros no podemos lograr nada significativo en nuestras vidas sin una conexión con Cristo. De verdad, somos paralíticos sin Cristo, vamos hermano. Oye, hermano, óigalo bien. La persona es paralítico sin Cristo. No podemos hacer nada bueno, como dijo Pablo en Romanos 7:8. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. O sea que en otras palabras, Pablo decía en Romanos, ¿cómo lo dice ahí en Romanos 7:18? Porque yo sé que en mí, o sea, en mí, es decir, en mi carne, nada bueno. Y todo pereza. Todo lo que venga en contra, que es bueno, eso viene de la carne. El enemigo mayor. Porque el pecado está en la misma carne. ¿Por qué Jesús lo puso en la misma carne del pecado? Porque esta carne se pudre. Esto no hereda vida eterna. Entonces, el pecado lo llevó a la carne, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y la carne no nos puede vencer. Sí, a veces usted puede fallar. Pues, como todo, pero no lo puede llevar todo el tiempo a la decadencia, no lo puede llevar a separarse de Cristo, no lo puede llevar a la muerte espiritual, porque dice la Escritura que tenemos un poder de espíritu, de poder y de dominio. O sea que quizá en un momento podemos fallar, pero tener ese espíritu nos vuelve a traer la conciencia que tenemos que alinearnos con la mente de Dios. Dios sabe las cosas, pero usted tiene la autoridad, amado hermano, de poder discernir algo usted en mí, porque usted puede discernir lo que usted antes hacía y ya no lo puede hacer porque siente pereza. Oh, es tremendo eso. Porque ya no tiene disciplina. Porque ya le parece bien lo otro y no esto. Porque quiero complacer acá y no esto. Porque quiero complacer al hombre, pero no a Dios. Porque yo he hecho, desde que conozco a Dios, 8, 20, 30 años, estoy conociendo a Dios. Pero déjeme decirle, más le ha hecho daño a la tierra que al reino de Dios. Porque ha sido una influencia sobre en lo malo que más en lo bueno. Entonces ahora Dios te compró, ya tú le perteneces a Dios. Entonces ya no vives tú, como decía Pablo, sino que Cristo vive en mí. Pero es difícil entender eso. Muchos todavía no han entendido.
que eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Todo el tiempo, vamos hermano. Ujú. ¿Vio? Entonces, todo habita, nada bueno habita en nosotros. Tenemos que entender, nada bueno habita en nosotros, pero Dios va a elegir entre el bien y el mal. Entonces, como no hay nada bueno que habite en la carne, en nosotros mismos, entonces yo elijo, como dice Deuteronomio 29, elijo hacer el bien. Dios me va a elegir entre el bien y el mal. Yo elijo hacer lo bueno, en medio de lo que no me parezca, en medio de lo que yo creo que tengo el poder o tengo la autoridad que esto es bueno. No, mire, la mente de Dios nadie la conoce. Mire, Habacuc era un profeta y él no entendía el por qué él usó en ese tiempo los babilonios, para que Dios usó a los babilonios para que maltratara al pueblo de él. No entendía. No entendía el por qué. Decía Habacuc, pero ¿cómo, Señor? Mira, y Habacuc no fue un profeta como Isaías, ve como Isaías, amado hermano, o como Eliseo, que ellos eran fuertes con el, no. Habacuc tenía más que todo un pensamiento filósofo. Él cuestionaba mucho en preguntas y también él examinaba todo. Era más pensativo él. Y él veía que no entendía el por qué Dios, que siendo el Dios del universo, por qué permitía que estos babilonios abusaban del pueblo de Dios. No entendía. Y Dios lo único que le respondió en todas las cosas que no entendía, y algo bien maravilloso que me gusta y que me instruyó, que el justo vivirá por fe. O sea, que en medio de la injusticia que los babilonios los tenían a ellos, todo el que era justo iba a vivir en esa injusticia, que no entendía por qué, pero que el justo viviría por fe, por su justicia. O sea, depende de lo que tú trabajas en ti, depende de lo que tú te llenas de ti mismo. Oye, amado hermano, es muy interesante, muy importante que usted se llene usted de la sabiduría de la mente de Dios, amado hermano. Porque en medio de todo lo que usted esté pasando, el justo vivirá por la fe que tiene. Y usted tiene que ser justo. Tiene que llenarse de la justicia de Dios, de la mente de Dios. Pero primero practicársela es en usted. ¿Que este no merece esto? Sí, no lo merece. Pero ¿quién soy yo para no hacerle un favor? Claro, hay personas que puede llegar usted a decirle no. Decía Esaú, usted tiene que decirle no para decirle al otro sí. Eso es esa sabiduría, conocimiento de lo alto. Porque no que porque le dice no a este le dice sí, porque este merece más que este. En ese momento. Pero para Dios todos somos justos. Pero el justo vivirá por fe. Tremendo eso. Y Habacuc entendió que decía, wow, así es que la cosa, ¿por qué no entendía? ¿Por qué hay tanto maltrato? ¿Por qué hay tanta humillación? ¿Por qué Dios, que tu pueblo lo tratas de esa forma y usa a estos delincuentes, a estos obras de maldad? Pero Dios sabe que ellos van a pagar las consecuencias de todo lo que, aunque los usa para esto, pero como ellos adoran otros dioses, son unos ampones, Dios a su tiempo les pagará. Y eso es lo que nadie entiende. Eso es lo que el siervo no entiende. Esto es lo que muchos